Hoy nos vamos a adentrar en el universo microbiano, tan fascinante como necesario. Y vamos a hablar de dos temas fundamentales, la salud intestinal y la importancia de la microbiota en la menopausia. Y para ello contamos con una gran experta, la doctora Silvia Gómez Senén, médico especialista en aparato digestivo y autora del libro Universo Microbiota, que forma parte de la biblioteca de Womanhood. Silvia, bienvenida, qué ganas teníamos de tenerte. Muchas gracias, Lucía, a todo el equipo de Womanhood por invitarme. Y nada, encantada de estar y compartir un ratito con vosotras. Además, tú eres de las primeras especialistas, expertas en microbiota. Bueno, fíjate, sí, yo llevo muchísimos años, empecé en el hospital trabajando en la microbiota y, un secreto, era el bicho raro. Eras el bicho raro, ¿no? El bicho raro, sí, porque nadie conocía esto de la microbiota y su implicación en la salud y ahora, todo el mundo conoce la microbiota y es algo más manido para todos, ¿no? Pero sí, que realmente hasta hace relativamente poco estaba muy subestimado, ¿no?, el papel de la microbiota en la salud intestinal. Bueno, en general, en la salud intestinal siempre ha estado todo muy subestimado porque se relacionaba siempre el aparato digestivo ¿con qué? Con las heces. Y eso glamour poco tiene. Entonces, han sido las investigaciones las que han ido diciendo que tenemos dentro una serie de microorganismos que tienen muchísimo impacto en la salud. Se creía que el intestino solo se responsabilizaba de la digestión de los alimentos, hasta hace relativamente bien poco. Eso es. El intestino, en general, el tubo digestivo, parecía que su único papel era la digestión, absorción de alimentos y lo que sobraba se expulsaba con las heces. Claro. Ahora sabemos que esos microorganismos tienen impacto a nivel cerebral, a nivel de la piel, a nivel de la sistema articulación. Inmunológico, ¿no? Esto es. Incluso salud mental. También. Eso es. Y prevención de enfermedades. En prevención de enfermedades, sí. Y la relación además con la microbiota desequilibrada con los problemas de salud crónicos, se dice, ¿no?, cada vez está más en boga que tiene un crecimiento exponencial a nivel de estudios. Claro, nosotros ahora actualmente tenemos de lo que padecemos, la población general, son enfermedades no transmisibles, sí, ¿no? Son enfermedades que vienen dadas con el estilo de vida y todo lo que tiene que ver con nuestro estilo de vida influye en la microbiota. Entonces, cada vez enfermedades como diabetes, colesterol, fibromialgias, enfermedades más crónicas que no tienen que ver con la genética, están muy relacionadas con las alteraciones en la microbiota. Bueno, pues vamos a empezar por lo primero. ¿Qué es la microbiota y por qué es tan importante tener un intestino saludable? Bueno, la microbiota al final son los microorganismos que conviven en diferentes localizaciones del cuerpo. La más estudiada es la microbiota intestinal porque es la que lleva muchos más estudios desde hace muchísimos años y es la que más conocemos de ella, ¿no? Pero hay microbiota en vagina, microbiota oral, que hablaremos más adelante. Sí. Pero al final son microorganismos que anidan, que están en el tubo digestivo y dentro de esos microorganismos tenemos bacterias, tenemos hongos, parásitos, fíjate, ¿no? O sea que son un montón de fauna que tenemos ahí dentro y que al final regulan muchísimas de nuestras funciones hormonales, endocrinas, neurológicas, del sistema inmune, como decías anteriormente. Sí. De hecho, una de las preguntas que lanzas en tu libro, que me llamó mucho la atención, dices si queremos vivir más y sobre todo si queremos vivir mejor. ¿Qué relación tiene esto con la microbiota y también con la menopausia? Bueno, pues porque al final esa microbiota desbalanceada, desequilibrada, produce una inflamación a nivel intestinal en cualquier localización, pero una inflamación. Es el concepto de inflammaging, ¿no? Sí. Que al final lo que hace es que nuestro cuerpo pueda envejecer de una manera más acelerada. Entonces, no solo la microbiota, que la tengamos equilibrada, nos va a aportar que nuestro sistema digestivo esté en condiciones óptimas, sino que va a hacer que nuestro envejecimiento sea más saludable, que lleguemos a la edad no anciana, ni siquiera eso, a una edad un poquito más avanzada con estado de salud. Que al final es calidad de vida. Calidad de vida. Y hemos hablado de microbiota intestinal, pero también has mencionado la microbiota vaginal y la bucal, ¿no? Pero vamos a detenernos en la microbiota vaginal. Exactamente qué es y cómo influyen los cambios hormonales en esta microbiota vaginal.
Mira, pues la microbiota vaginal tenemos que conocer que va cambiando desde que nacemos en todo nuestro ciclo vital de la mujer. No es lo mismo la microbiota que tiene una niña, que tiene una persona en edad reproductiva o ya en la menopausia. Esto está muy influido efectivamente sobre todo, fundamentalmente por los estrógenos. Los estrógenos generan un estímulo para que crezcan un tipo de microorganismos fundamentales en la vagina, los lactobacillus. Entonces, a medida que nosotros vamos cumpliendo años, la microbiota predominante en la vagina son los lactobacillus. ¿Qué van a permitir esos lactobacillus? Que el ambiente en la vagina sea muy ácido, y el ser ácido va a evitar que tengamos infecciones, que tengamos una serie de desórdenes, atrofia vaginal, una serie de circunstancias que nos van a dar que tengamos más salud a nivel ginecológico. ¿Qué es lo que va sucediendo a medida que cumplimos años? Como vamos disminuyendo los estrógenos, el estrógeno deja de estimular la formación de lactobacillus y esa vagina se convierte en un pH más alcalino. Cuando hay pH alcalino en cualquier localización del cuerpo, empiezan a crecer microorganismos patológicos, microorganismos malos, aparece la enfermedad, la inflamación, y todo eso se correlaciona con afectación en la calidad de vida. La microbiota actualmente es un eje fundamental de nuestra salud, no solamente a nivel sistémico, sino que también lo tiene que ser a nivel genital. Por lo tanto, yo creo que es muy importante que sea uno de los pilares fundamentales para que podamos tener una salud genital, e incluso se ha visto que es importantísimo de cara a tener una salud reproductiva, o incluso en determinadas infecciones como el virus del papiloma humano. Tenemos que poner foco tanto en nuestra microbiota intestinal como vaginal. Entiendo que cada una requiere unos cuidados específicos. Vale, sí y no. Te explico. Las mucosas en general, todas las mucosas del cuerpo y en la mujer en concreto están conectadas. ¿Esto qué quiere decir? Todos esos microorganismos se alojan en la mucosa del intestino, de la vagina, de la piel, y cuando una mucosa no funciona bien, la otra no afecta funciona. a todo. Eso una es, cadena. Eso es. Entonces, es primordial, si nosotros queremos manejar la microbiota vaginal, que nuestra microbiota intestinal esté bien, que el sitio donde se alojan esos microorganismos sea saludable, Claro. Van a vivir mejor, y eso va a mandar señales a la vagina para que esa microbiota también esté bien. Y durante la menopausia, ¿qué cambios específicos sufre nuestra microbiota y cómo afecta esto a los síntomas? Pues hay estudios, es verdad, como decías al principio, que la microbiota ha avanzado mucho en estos últimos años. Cada vez hay más estudios que comparan, porque siempre hay que hacer comparaciones entre mujeres con menopausia, por ejemplo, y mujeres sin menopausia, o perimenopáusicas o posmenopáusicas. Bueno, pues sabemos que la microbiota intestinal, siempre hablo, es diferente en la mujer menopáusica que en la mujer premenopáusica. Y además, un dato para mí muy importante es que la microbiota en la mujer menopáusica es igual que la del hombre. ¿Esto qué quiere decir? Que habitualmente la microbiota en la mujer y en el hombre es diferente desde que nacemos, y eso nos conforma también un tipo de enfermedades, un tipo de predisposición a sufrir diferentes patologías. Bien, pues la microbiota previa a la menopausia es mucho más antiinflamatoria, es un escudo de protección. Bueno, pues cuando entramos en menopausia, esa microbiota ya es similar a la del hombre, que es mucho más dañina, más perjudicial. Entonces, se han hecho grandes estudios comparando la microbiota de las mujeres en menopausia, y es muy diferente, pero no solo en la menopausia con otro momento del ciclo vital, sino la persona que tiene sofocos de la que no los tiene, de la que tiene trastornos emocionales y de las que no lo tiene. Y así, con un montón de síntomas de la menopausia, son diferentes en función de la microbiota que tenemos. O sea, que se está estudiando, digo yo que todavía faltan estudios, ¿no? Claro, claro. Pero sí que parece que hay una relación. Clarísima. Qué bueno. Eso es. Bueno, hay una palabra que ya forma parte de mi vocabulario y hace un año no tenía ni idea, que es estroboloma. ¿No? Sí, el sí. estroboloma, que es una parte crucial de nuestra microbiota intestinal y que depende además del nivel de estrógenos. Mira, el estroboloma es una palabra, yo la digo mágica, ¿no? Porque al final el estroboloma es una serie de enzimas, una serie de sustancias que libera la microbiota intestinal, que va a permitir que el estrógeno que circula por la sangre
se absorba más o se absorba menos. Esto que es muy fácil. Por ejemplo, os indico, si el estrógeno se forma fundamentalmente en los ovarios, ¿no? También mama, en otras localizaciones pasa por el hígado una vez lo ha metabolizado, ese estrógeno se expulsa por la orina, es lo habitual. Pero hay una gran parte de esos estrógenos que van al intestino. Entonces, la microbiota del intestino, que tiene ese tipo de enzimas, lo que va a hacer es romper en trocitos ese estrógeno y va a permitir que se absorba nuevamente. Si no tenemos esa microbiota que rompe el estrógeno, se va a expulsar por las heces, pero si lo tenemos, se va a volver a absorber y vamos a tener más estrógeno en sangre. Esto lo que implica fundamentalmente está muy relacionado, uno, con tumores estrógeno dependientes y en el punto concreto de la menopausia, que muchas veces usamos fitoestrógenos para aliviar sintomatología, si no tenemos ese tipo de microbiota, el fitoestrógeno da igual que lo tomemos, necesitamos esas enzimas para que sea eficaz. Qué interesante. En un artículo reciente sobre problemas digestivos durante la menopausia se mencionaba que no es tanto lo que comes, sino lo que absorbes. O sea, que está totalmente relacionado con lo que estás contando, ¿no? Entonces, ¿cómo influyen los cambios hormonales y el estroboloma en la capacidad de absorción de nutrientes? Claro, pues influyen mucho, porque hemos dicho que la microbiota tiene esa capacidad, su principal función es la digestión. Y luego la digestión va a permitir que se absorban correctamente. Dependiendo del tipo de microbiota que tengamos, cada microbiota se especializa en digerir proteínas, hidratos de carbono, cada una como en un grupo, tiene sus funciones. Pues si nosotros tenemos una microbiota desequilibrada, a favor de una microbiota que está más capacitada, por ejemplo, de digerir grasas, cuando le damos proteínas que son de calidad, no las digerimos y no las absorbemos. Y eso nutricionalmente nos afecta. ¿Y qué podemos hacer para cuidarnos? Bueno, podemos hacer muchas cosas, ¿no? Pero esto que se dice habitualmente de eres lo que comes, ¿no? Pues realmente, o sea, el pilar básico de un buen cuidado de la microbiota debe ser la alimentación. Al final, lo que nuestros microorganismos de lo que se van a alimentar es de lo que nosotros le damos. O sea, hay grandes estudios de cómo el consumo de proteínas vegetales, proteínas animales, grasas, las grasas tipo saludables, aceite de oliva, claro, la de coco, producen cambios en la microbiota, pero a favor de una microbiota antiinflamatoria, una microbiota con muchas propiedades y protectoras para nuestra salud. Si en cambio vamos a una microbiota que lo que le estamos dando es grasas no saludables, azúcares, harinas, ¿eso qué va a ocurrir? Pues va a producir una microbiota mucho más inflamatoria y nos va a predisponer a muchas enfermedades. Qué importante es la nutrición, ¿verdad? Y qué poco valorado estaba hasta ahora, ¿no? Y muy poco relacionado con enfermedades crónicas. Y cada vez, menos mal, que cada vez hay más estudios que demuestran que hay una relación directa, ¿no?, entre cómo te cuidas y cómo estás. Efectivamente. Los mejores alimentos, los que benefician, los buenos, ¿no?, los que tenemos que poner el foco en ellos, ¿cuáles son? Mira, hay un concepto también muy bonito en microbiota que son los carbohidratos accesibles a la microbiota, ¿vale? No lo había escuchado. Es un grupo de alimentos que son los que van a beneficiar el crecimiento de bacterias buenas. ¿Cuáles son? Pues mira, todos los que llevan pectina. ¿La pectina dónde la encontramos? En la pera, en la manzana, en ciertos cítricos. Todos los que tienen que ver con las fibras. Al final sabemos que la fibra hace crecer los lactobacillus. ¿Te acuerdas que hablábamos antes de la importancia del lactobacillus tanto en intestino como en vagina? Luego, los betaglucanos que están contenidos en los hongos, en los champiñones. Hay alimentos que son maravillosos como el fruto rojo. Todo esto están dentro de ese grupo que al final lo que van a hacer es prebiótico, estimular ese crecimiento saludable. Luego, dentro de la alimentación también podemos usar los fermentados. Podemos hacer fermentados que todos conocemos, ¿no? El chucrut, la kombucha, pero luego hay fermentados también tipo más vegetal, como pueden ser pues, los pepinillos, que también me encantan. O sea, que me acabas de dar una muy buena noticia. Que también tienen pues, una propiedad muy antiinflamatoria para nuestro intestino. O
sea, ¿Las aceitunas también o no? Las buenas aceitunas. Las buenas aceitunas, Las buenas aceitunas, porque luego hay algunos que los condimentan con un montón de cosas que al final ese montón de cosas no es tan deseable. O sea, que serían aceitunas cuanto menos condimentadas estén, mejor. Sí, eso es. Vale, qué interesante. Sí, voy a tener que cambiar de hábitos. Bueno, qué importante es hablar de la calidad, ¿no?, de los alimentos. Efectivamente. Hoy un tema que también me fascina y es, quiero hablar de la conexión cerebro-intestino, ¿no? Entonces, ¿cómo está conectado el intestino con nuestras emociones y con el cerebro? Mira, este es un campo también muy apasionante, porque cuando uno dice el segundo cerebro, ¿no?, que es el tubo digestivo, es una realidad simplemente por datos. Tenemos más neuronas a nivel de tubo digestivo que en la médula espinal. O sea, ya tenemos más parte del sistema neurológico dentro que en otras localizaciones, ¿no? Pero es que además volvemos a la microbiota. Esa microbiota tiene una capacidad de liberar una cosa que se llaman neurotransmisores, que son sustancias tipo serotonina, dopamina, que van a influir en el cerebro vía nervio vago, ¿no? Ese nervio vago que nos hace regular también con el cortisol, el eje, estrés, ¿no? Pues esa microbiota, si tenemos una microbiota muy potenciadora de generar esos neurotransmisores, va a hacer que nuestro intestino, nuestro cerebro estén comunicados, que caminen al unísono. Me encanta porque es verdad que cuando leía además que tú insistes mucho, ¿no?, en este concepto del segundo cerebro, al principio cuando no sabes de este tema te choca, ¿no? Y cuando empiezas a leer y lo empiezas a entender, entiendes, o sea, realmente lo ves y dices... Wow. O sea, y cómo se conectan, ¿no? Cómo todo nuestro organismo al final está conectado. Tiene tanto que ver en aquello de lo que se alimentan nuestras células del cuerpo y nuestras células del cerebro. Es decir, lo que tú comes es de lo que tú estás hecho. Estos bichitos de lo que se encargan es de mantener nuestro bienestar, pero claro, siempre y cuando ellos se encuentren bien. O sea, ellos podrán hacer bien su trabajo siempre y cuando estén ellos en bienestar, estén en salud. Para ello necesitan nutrientes, pues desde la alimentación, ¿no?, de todo lo que es alimento, fibra prebiótica, etcétera, pero también desde la hidratación. Cuando nosotras no estamos bien hidratadas, no bebemos lo suficiente o los alimentos que tomamos no son frescos, ¿no?, y tienen este agua intracelular, este agua interna, lo que sucede es que los tejidos lo notan. Y claro, los tejidos en el fondo son la sala donde esos bichitos, ¿no?, donde esa microbiota habita. Si nosotras tenemos sequedad en los tejidos y no nos hidratamos bien, seguramente la salud de nuestra vagina no esté bien y claro, la microbiota vaginal tampoco, la salud de nuestro intestino no esté bien y la microbiota tampoco. Normalmente decimos, claro, afecta al estreñimiento. ¿Por qué? Pues porque esas poblaciones de bacterias que se encargan de mantener un buen tránsito, pues ya se están viendo afectadas por esa falta de hidratación. Pero también el perfil, ¿no?, todo lo que es el tejido de la mucosa, que tiene esa actividad inmunitaria, esa actividad al final en nuestro bienestar, en la resolución de la inflamación, ¿no? O sea, que realmente el hecho de no hidratarnos afecta al continente y también al contenido, o sea, mucosas, tejidos y, por supuesto, a los habitantes, ¿no?, que allí habitan. La hidratación es vital y ya en menopausia no te he querido contar, ¿no? O sea, los 2 litros ya depende del peso corporal, ¿no?, entre 2, 2,5 más o menos, sí o sí hay que hacerlo. Pero muchas veces no nos damos cuenta de si la calidad tanto de los alimentos como del agua pues es la que tiene que ser, ¿no? ¿Importa realmente, por ejemplo, la composición o el grado de mineralización a la microbiota? Sí, o sea, vaya por delante que hay que consumir entre 2 litros y medio de agua al día, eso a nivel de salud, sobre todo porque hablábamos antes de esa calidad de las mucosas. Sí. Una mucosa intestinal, una mucosa de piel, una mucosa vaginal, para que esté hidratada, tenemos que tomar agua. ¿Qué hacemos en la cara cuando la queremos tener bonita? Nos ponemos una hidratante. Total. Pues esto es igual con el agua. Y dentro de las aguas sabemos que las que son de mejor calidad, las que tienen mineralización débil. Claro. O sea, que sí que nos tenemos que fijar. Nos tenemos no vale que fijar. Cualquiera. Sí. El cuerpo, para mantener una buena salud hormonal, primero necesita que sus fábricas, ¿no?, las fábricas de hormonas estén bien. Y estas son las glándulas, ¿no? Pues yo qué sé, tiroides, ovarios. Y estas glándulas, aparte de necesitar determinados minerales, pues por ejemplo, a la tiroides le gusta mucho el hierro, a los ovarios les gusta mucho el zinc, ¿no? Aparte de necesitar esto, necesitan, por supuesto, agua para funcionar. Porque también cuando bebemos agua, ¿no?, y el agua en circulación a través de la sangre, ¿no?,
de estas autopistas generales, no solamente trae H2O, ¿no? Trae también todos estos minerales y, por supuesto, trae también otros nutrientes, ¿no? que va llevando a estas fábricas. Y nosotros bebemos, pues yo que sé, agua de manantial o un agua que a lo mejor puede estar filtrada, pero con un filtro que no la desmineralice por completo. O si tenemos osmosis en casa, pues a lo mejor comprar, que se puede, o con agua de mar o con unos, que hay polvos, ¿no? remineralizantes, ¿no? que contienen magnesio, contienen calcio, ¿no? Contienen estos compuestos que también los necesitan nuestras células, nuestro plasma sanguíneo. Con esto no nos deshidratamos tanto, no nos desmineralizamos tanto y notamos como que ese vaso de agua realmente nos hidrata mucho más. Entonces, afecta y mucho, y a veces este aspecto se nos olvida. Si nosotras nos hidratamos correctamente con un agua buena y además intentamos evitar tóxicos que no necesitamos, esas glándulas van a estar, esas fábricas de hormonas van a estar, pues eso, ¿no? como bien irrigadas, bien saludables, y al mismo tiempo todo lo que puede suponer disrupción hormonal, que ya sabemos que, explicado muy rápidamente, es como todo lo que impide que las hormonas puedan hacer bien su trabajo. Cuando nosotras bebemos suficiente agua y estamos suficientemente hidratadas, tenemos los mecanismos de limpieza, el agua limpia. Entonces tenemos esos mecanismos de limpieza que van a facilitar que el cuerpo pueda quitar de circulación todas esas sustancias tóxicos, hormonas del estrés, ¿no? o bueno, otras, ¿no? Otros productos que pueden entorpecer nuestra salud hormonal. O sea que por un lado nutrimos las fábricas y por otro lado limpiamos también las mismas. O sea que imaginaros qué importante, ¿no? el agua. Silvia, hay un tema que no podemos pasar, ¿no? Tenemos que hablar sí o sí, que es la terapia hormonal de la menopausia. Ya sabemos que hay una hormonofobia, ¿no? Nosotros estamos luchando contra esa hormonofobia y queríamos saber si realmente la terapia hormonal de la menopausia impacta en la microbiota. Sabemos que no hay estudios, o sea, sabemos que faltan muchísimos estudios, pero tú como experta, ¿no? en aparato digestivo y según tu experiencia, ¿tú qué opinas de este tema? O sea, ¿realmente se puede decir o tú has visto que hay una conexión directa que sí que afecta a la microbiota? A ver, es por todo lo que hemos hablado, ¿no? Realmente en menopausia, ¿qué es lo que pasa? Bajan los estrógenos y sabemos que hay cambios en la microbiota por esa bajada de estrógeno. Como bien decías, hay muy pocos estudios que analicen sobre todo a medio y largo plazo. Sí que hay estudios pequeñitos a corto plazo, pero efectivamente hay estudios que hablan de que los trastornos emocionales en la menopausia, que hay una bajada tremenda del lactobacillus a nivel intestinal. Cuando la mujer empieza con terapia hormonal sustitutoria, esos lactobacillus empiezan a aumentar y se ve a medio plazo que mejoran de la ansiedad, de la depresión. Por tanto, pocos datos, pero sí que son muy esperanzadores, y luego nosotros cuando vemos a las mujeres que antes de una terapia y después, es que va cambiando, va fluctuando por ese estroboloma que estábamos hablando. Al final Claro. La calidad y la salud a nivel intestinal es mejor, porque no olvidemos que muchas de nuestras mujeres con menopausia tienen trastornos digestivos también. No, totalmente, totalmente. Y además que, como decías antes, se trata de vivir mejor. Eso es. Y al final te impacta directamente en la calidad de vida. Eso es, y sobre todo porque, mira, pasa una cosa, las mujeres somos muy sufridoras, ¿no? Mucho. Y aguantamos mucho. Y convivimos con que la tripa se nos hincha. Y lo mucha normalizamos. Eso es. ¿Verdad? Normalizamos determinados síntomas que, bueno, no nos van a matar. Hombre, Pero, no claro, nos van a matar, pero antes, que yo espero que esto ya vaya a cambiar, decía, bueno, lo tienes que aguantar, Eso esto es. pasará, esto es así, y al final normalizas el dolor, normalizas pasarlo mal, normalizas no estar bien, verte mal, sentirte mal. Mira, yo tengo una paciente, siempre esta historia es muy impactante, porque una mujer que estaba entre los 49 y 50 y ya vino a la consulta porque notaba que la tripa de repente le empezó a hacer así. Sí, de es un repente. balón total. O sea, y entonces ella venía muy impactada y con la necesidad de que la ayudara, porque había habido un detonante en su vida, y fue un día que se subió al autobús y le dijeron que le dejaban en el sitio de las embarazadas. Fíjate, ella no había sido consciente que esa tripa tan hinchada, bueno, pues sería por la edad, por la perimenopausa, lo que tú quisieras, pero dijo, ostras, es que la gente también me lo ve. Claro. Y entonces se sentó allí, además ella lo cuenta muy bien, se sentó allí y dijo, esto no es normal.
Nunca he tenido problemas estomacales, la verdad es que nunca me ha dolido el estómago, ni me he sentido hinchada, ni nada. Pero últimamente, yo no sé si es por la edad, los cambios, de repente siento que toda la comida me sienta como mal. Hay veces que tengo que dejar de comer porque siento como en el estómago pesadez, no me apetece los alimentos, y la verdad es que llevo una temporada que me produce bastante desazón y bastante incomodidad, porque además se me hincha la tripa, que no he tenido nunca tripa, y de repente tener la tripa hinchada, pues simplemente para vestirte es un rollo. Y por eso me decidí a venir a consulta, porque no me encontraba bien, sinceramente. Y a pesar de que nunca me había pasado nada en el estómago, pensé que lo mejor era ponerme en manos de alguien y que me dijera qué estaba pasando. Y entonces cuando empezamos a trabajar con ella y sobre todo lo primero que hay que es transmitirla que eso no es normal. Total, es que no hay que normalizar pasarlo mal. Eso es. Esto es un mensaje de verdad que intentamos repetir día tras día y seguiremos hasta que haga falta. Y sobre todo, Lucía, porque muchas veces en las mujeres siempre está la parte, bueno, claro, es que se te hincha la tripa, te molesta, pero es que quieres verte más delgada y esto es estético. No, señores, es que no es estético. Es que no es estético, a mí esto me genera un malestar, me genera que estoy a lo mejor trabajando y a las 4 de la tarde me tengo que desabrochar el pantalón porque me duele muchísimo y tengo que trabajar en otras condiciones, ¿no? Totalmente, es que no es estético, es que te sientes mal. Entonces, eso hay que tratarlo sí o sí. Eso es. Bueno, pues vamos a hablar ahora de los bióticos. Probiótico, prebiótico, posbiótico. Yo creo que hay mucha confusión y no sé si todo el mundo tiene claro qué es. Entonces, ayúdanos con este tema. ¿Qué son? ¿En qué se diferencian? ¿Cuál es su rol? Mira, es muy sencillo. El probiótico al final consiste en dar las bacterias, esos microorganismos que hemos dicho que habitan en nosotros, vivas, tienen que estar vivas siempre, es importante, y que cuando las consumimos pasen por todas las limitaciones que da el esófago, el estómago con su ácido, ¿verdad? Que no las destruya, lleguen al intestino y colonicen en el intestino y hagan su función. Eso es un probiótico. ¿Vale? El prebiótico es, de una manera sencilla, el alimento que le damos a las bacterias. Vale. Es decir, el mejor prebiótico, nuestra dieta mediterránea, la alimentación bien hecha, bien realizada. Pero hay suplementos que son prebióticos, damos una serie de sustancias para alimentar al probiótico. Para que empiecen a crecer microorganismos buenos, ¿vale? Luego tenemos otro concepto que es el simbiótico, que es mezclamos un poquito de probiótico y un poquito de prebiótico y lo dan junto, ¿vale? Es como un combo. Luego hay un concepto que a mí me parece precioso, que es el psicobiótico. El psicobiótico es como un probiótico, pero su efecto es en intestino, pero modulando esas bacterias que generan la dopamina, la serotonina, o sea, que va en la línea del eje intestino-cerebro. Ese no lo conocía yo. Maravilloso, muy bonito, porque vemos que implica esa conexión vía nervio vago para regular sobre todo el tema de cortisol y estrés. Y luego hay un concepto también un poquito más novedoso que es el posbiótico. El posbiótico es que en vez de dar la bacteria, lo que se hace es que en el laboratorio o se rompe la bacteria, se generan una serie de mecanismos que lo que nosotros vamos a consumir es los productos que liberan las bacterias. Es decir, es un mecanismo un poquito más ágil que el probiótico y se lo damos más hecho al intestino. Es como el camino corto, ¿no? Eso es. Pero no siempre hay que empezar por el posbiótico. Porque claro, lo suyo sería hacerlo bien desde la alimentación. Eso es, eso es. La gente te dice, dame eso porque va a ir más rápido. No. Vale. Hay que ir paso a paso. Y una persona, por ejemplo, yo, ¿cómo sé qué pasos tendría que seguir para saber qué tipo de microbiota tengo? ¿No? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Cómo se hace esto? Mira, lo mejor es, quizás una opinión que no guste de repente, pero lo mejor es ponerse en manos de un profesional. Sí. Bueno, es lo suyo, claro. No, pero que sepa de microbiota. Lo digo porque la contra es hacernos un test de microbiota. Los test de microbiota es recoger una muestra de heces y analizar los microorganismos. El problema que hay de los test de microbiota es, uno, que te hace una foto en un momento concreto de tu intestino, ¿no? La microbiota es un ecosistema que se va moviendo, ¿vale? Y en una semana puede modificarse. Y por otro lado, que los test de microbiota te los tiene que interpretar alguien. Claro. Porque si no, estás perdido, no sabes qué hacer con eso, ¿no? O sea, una persona se puede hacer un test y viene un panel con las bacterias que están aumentadas, las que están disminuidas, pero eso conlleva un trabajo detrás de también qué mochila trae esta persona, qué le ha pasado en su vida,
qué síntomas, pues esto, cuándo empezó a tener su primera regla. O sea, todo eso influye. Eso influye. Realmente todo el mundo tendría que saber, ¿no?, el estado de su microbiota. Clarísimo. Por lo que hemos hablado de toda la relación que hay con enfermedades, pero sobre todo a nivel de prevención, sí, que es lo que importa. Sí, eso es. ¿Y hay señales de alerta? Bueno, hay que poner en valor que un trastorno en la microbiota subyace a un montón de patologías, a un montón de enfermedades. Entonces, no hay nada concreto que diga, esto es un desequilibrio en la microbiota, pero sí que cosas que de repente empieces a comer alimentos y no te sienten bien, o que justo después de comer te empieces a hinchar mucho. Hincharnos nos hinchamos todos después de comer, pero algo que se mantenga en el tiempo, que empieces a notar pues, más flatulencias, más ardor, de una manera que se va haciendo poquito a poco en el tiempo. Eso es lo que te tiene que hacer ver que algo está pasando en el interior. Después de un montón de médicos, un montón de pruebas, gastroscopias, endoscopias, incluso algunas súper desagradables, lo único que me decían era que tenía que convivir con esto, que estaba normal y que era todo correcto. Pero yo la verdad es que no me sentía cómoda con lo que me estaban diciendo y me puse a buscar. Y gracias a Dios, con cambios de alimentación, con deporte y un montón de cosas que me han recomendado, estoy perfecta, me he deshinchado, me encuentro muchísimo mejor. ¿Quién me iba a decir a mí que la microbiota influía en todo esto? Otra palabra, ¿no?, que ya es muy conocida, que también está muy en boga, es el SIBO. ¿Qué es el SIBO y cómo afecta a la microbiota? Mira, el SIBO es la definición de sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado. ¿Qué significa? El sobrecrecimiento del SIBO es una consecuencia de algo que está pasando en el tubo digestivo. Nunca es una enfermedad. Eso sí que nos puede sacar nuestra bandera roja. Si a alguien le diagnostican un SIBO, pensemos que hay algo debajo, ¿no? Entonces, habitualmente ese sobrecrecimiento viene porque en el intestino, en el colon, empieza a haber un desequilibrio de la microbiota, de esa mucosa que hablábamos al principio, de la permeabilidad del intestino. Y entonces las bacterias que están en el colon y que habitualmente, ¿verdad?, hablábamos de que necesitan vivir en un ambiente ácido, ese desequilibrio ha hecho que empiece a cambiar a alcalino y las bacterias del grueso digan, me voy a otro sitio que esté más cómoda. ¿Dónde me voy? Al intestino delgado. Al intestino delgado. Eso da muchísimos problemas, entre ellos cambios en la frecuencia defecatoria y luego muchísima distensión. Claro, pero cuando a alguien ya pues le diagnostican SIBO, ¿no?, entiendo que se encuentra mal, entonces va a un médico, le hacen un test de, ¿no?, el análisis de cómo está la microbiota. Le hacen lo primero un test de aire expirado, que es nosotros damos un líquido al paciente, que suele ser lactulosa o lactitol, y el paciente va soplando cada cierto tiempo en unos tubitos, y eso va a determinar si hay exceso de bacterias en el intestino delgado. Qué interesante, me voy a hacer yo un test. A ver cómo... Bueno. Hemos aprendido que hay determinadas microbiotas que se relacionan con determinados tipos de cáncer, en el sentido que hay gente que tiene una microbiota que parece que favorece el cáncer de colon. Eso se estudia en el intestino y se conoce bien. No solo en el intestino, en el pulmón también hay muchos datos, en el cáncer de mama hay muchos datos. Que dos cosas coincidan no quiere decir necesariamente que una sea causa de la otra, y que sea causa de la otra no quiere decir que sea la causa más importante y mucho menos que se pueda manipular esa causa en tu beneficio. En teoría sí podría ser. En la práctica, que seamos capaces de modificar la microbiota de la gente de forma sostenible durante toda la vida como para que disminuya la probabilidad de cáncer, es algo todavía un poquito lejano y sobre todo es muy difícil de investigar porque la relación entre la causa y el efecto pueden llevarse 20 años, 30 años, pero facilísimamente. Entonces, instrumentalmente es difícil imaginar una investigación que en un tiempo que sea útil nos dé esa respuesta. Pero bueno, por ahí van los tiros. Cuéntame, que esto además te lo sabrás de memoria, errores más comunes que cometemos al cuidar nuestra microbiota. Bueno, el error fundamental es las dietas que hacemos muchas veces, que ahora también están de moda. Me voy a quitar esto porque he oído que quitándolo voy a estar menos hinchada. Toda restricción que hagamos de grandes grupos de alimentos tiene una consecuencia en la microbiota.
sobre todo a partir de 2-3 meses de haber retirado ciertos grupos de alimentos. Ahora la moda es todo el mundo come sin gluten, sin fructosa, sin un montón de cosas. Bueno, primero que hay que hacerlo bajo prescripción de un profesional, pero segundo, eso va a hacer que nuestra microbiota deje de trabajar, se haga vaga. Y cuando esa persona que imaginemos lleva 3 meses sin gluten, de repente tiene una fiesta y hay algo de gluten, se pone a morir. ¿Por qué? Porque su microbiota se ha acostumbrado a no comerlo. que no haya gluten. Y de repente lo toma y eso no es capaz de absorberlo, ¿no? Ese es el peor de los problemas. O sea, al final la base debe ser una dieta muy equilibrada. Luego otro error, que además en España hasta hace unos años teníamos mucha incidencia de infecciones y que eso iba asociado siempre a la toma de un antibiótico y sobre todo en niños. Claro, los antibióticos, eso está demostradísimo, que alteran, destruyen la microbiota que es beneficiosa. Entonces, ¿qué sabemos a día de hoy? Que cuando consumamos un antibiótico le tenemos que asociar un probiótico. Sí o sí. Sí o sí. Y eso muchas veces la población general no lo sabe. Yo creo que en la mayoría. En la mayoría. La mayoría no se sabe. No se sabe. Y es algo que es sencillo, que va a hacer. Los antibióticos sabemos que nos da diarrea, nos da malestar, pero no solo para evitar eso, que también, por supuesto, es que microscópicamente el antibiótico nos ha ido destruyendo esa microbiota. Vale, entonces hemos hablado de dieta equilibrada. Está claro que la mediterránea, ¿no? Es la sí ideal. O sí. Aprovecho para meter la cuña de dieta antiinflamatoria, que también se escucha mucho y mucha gente la hace. ¿Es buena para la microbiota? A ver, la dieta antiinflamatoria viene fundamentada en que lo que hay que quitar es el gluten durante un tiempo y sobre todo hidratos, azúcares y harinas que sean, pues, que inflamen mucho. Esa dieta se puede hacer si queremos bajar inflamación, pero no más allá de 2 meses, por lo que digo, porque a partir de ese momento sí que va a haber más cambios a nivel microbiano y sí que podemos tener un impacto. Pero mientras nos ponen un tratamiento, mientras nos equilibran esa microbiota con los bióticos, bien está hacerla. Lo que está claro es que tiene que estar de la mano de un profesional para que esté regulado y tú no pienses que estás haciendo algo fenomenal, que lo has visto en redes o lo has visto donde sea, pero claro, que es información que no está personalizada. Eso es. Es información que se da y es muy general, ¿no? En la microbiota, Lucía, nadie es igual. Quiero Claro. decir, yo siempre pregunto, es muy importante, ¿cómo hemos nacido? Si nuestro parto, cuando hemos nacido nosotros, hemos nacido vía vaginal o cesárea, si nos han dado la lactancia materna, la lactancia artificial, todo eso influye en nuestra microbiota. Entonces yo no puedo tratarte a ti igual que a otra persona. Totalmente. Pues aquí yo creo que este es un error que también no lo has mencionado, pero comete muchísima gente, que es pensar que lo que se ve a X personas, ¿no?, que se puede seguir y que es algo general, o sea, que es información, que yo no digo que sea mala la información. No, seguro que no. Es buena la información, pero es general, no todo vale, ¿no? O sea, no vale para tu caso personal. Yo digo siempre, lo que le vale a tu vecino no te vale a ti, porque en España somos muy dados, ¿sabes? Y sobre todo en el mundo del biótico. Es que este probiótico No, pero es que ese probiótico a lo mejor a ti no te funciona. Actualmente existen fórmulas específicas de probióticos que nos pueden ayudar a mejorar nuestra microbiota vaginal y no solamente eso, sino que existen tratamientos regenerativos sobre todo basados en energía, como son el láser de CO2 o la radiofrecuencia, que nos ayudan a regenerar toda la mucosa genital, sobre todo a nivel vulvar y vaginal, y eso hace como un reseteo de la microbiota, lo que puede mejorar nuestra salud genital. Y me ha parecido muy interesante lo de atención, que cuando te tomes un antibiótico, siempre luego un probiótico. Siempre. Eso siempre. me lo voy a grabar a sangre. Hemos hablado de alimentación, pero quiero hablar también de estrés, ejercicio físico, sueño, relaciones sociales. ¿Estos pilares afectan a la calidad de la microbiota? Sí, hay estudios además muy bonitos en estos 3 pilares, ¿no? Hablando del estrés, ¿no? Los estudios que se han hecho a nivel de modulación de la microbiota en personas muy estresadas, con un cortisol muy elevado, pues fíjate, hay un estudio en el que se les pasó un cuestionario, ¿no?, de su nivel de estrés a ciertas personas y una mitad se les asignó hacer una
unos grupos de trabajo con mindfulness y a otro grupo sin nada. Simplemente se les dio una charla, pero sin ninguna implicación. Se les midió la microbiota antes y después de esa intervención. Pues el grupo, que fue un programa de 8 semanas, que suelen ser los de MBSR, se les hizo el estudio de microbiota y había cambiado su microbiota previo a la intervención a favor de una microbiota tremendamente saludable. Qué interesante. En comparación con los otros, sí. Entonces, claro, yo muchas veces en la consulta les pregunto, se quedan así un poco, ¿haces algo para gestionar el estrés? Yo siempre me dirijo un poco al mindfulness, yo lo hago también, pero bueno, es en lo que tenemos evidencia, pero a veces les digo, si a ti gestionar el estrés te supone bailar en casa, baila. Si te pintas, pinta, pero lo que al final hay que buscar un momento para gestión de ese estrés diario que tenemos todos de alguna manera, sí, pero que lo tenemos que aprender a gestionar, porque esa mala gestión produce una indigestión en nuestra microbiota. Y es verdad que el estrés está, yo creo, es una opinión personal, pero yo creo que está muy subestimado. O sea, el daño que puede hacer el estrés en toda tu, en tu calidad, cuerpo, ¿no? De cómo todo. estás, en tu salud al final, creo que es tremendo. Claro, yo me he dirigido a la microbiota, pero el estrés sabemos que produce un envejecimiento más precipitado en nuestras células, eso lo sabemos. Entonces, claro, si al final normalizamos, porque también igual que normalizamos lo de la tripa, normalizamos vivir por la vida estresados y ir corriendo a todos los sitios, ¿no? Entonces, esto es importante que la persona pare un poco y se dé cuenta y valore si tiene estrés o no. El control del estrés es importantísimo porque el estrés lo percibe nuestras células y nuestro cuerpo como un agente externo que viene a por ti, o sea, que viene a hacerte daño. Entonces el estrés es inflamatorio, inflama la célula, la va dañando. Entonces para mí técnicas como respiración, meditación, mindfulness, bajar el ritmo, hablarte bien, pensar bien, disfrutar, todo esto ayuda mucho. Y el intestino tiene mucho que decir aquí, porque en el intestino se segrega el 90% de la serotonina, que es la encargada del bienestar emocional. Además diré que el intestino tiene billones de microorganismos y como hay un eje que comunica intestino-cerebro, lo que en el intestino se produce va directamente al cerebro. Es decir, que nuestro cerebro va a responder al final en su actividad en función de las sustancias que provengan de nuestro intestino. ¿Qué crees que nos revelará la ciencia sobre el futuro, acerca de la microbiota? Bueno, yo creo que nos queda muchísimo por saber de la microbiota, porque al final hablamos de microbiota intestinal y de otras microbiotas, pero creo que nos va a sorprender. Creo que estamos en un punto en el que la microbiota nos va a servir de biomarcador. ¿Qué significa esto? Que si aprendemos la forma de analizar nuestra microbiota y en función de los resultados nos va a hacer prever la aparición de diferentes enfermedades. Y eso para mí creo que es lo más importante. Es lógico que la mayor parte de la investigación se la lleven los tumores. Dicho esto, la verdad es que desde hace muchísimo tiempo nos estamos fijando en todo lo que está alrededor de los tumores. El sistema inmunitario se lleva investigando fácilmente desde los años 20 del siglo pasado y no ha sido hasta muy recientemente que ha empezado a dar resultados y hoy día la inmunoterapia es la tercera pata del tratamiento del cáncer junto con la quimio y junto con la radioterapia. El estroma, que es todas las células que dan una especie como de urdimbre de soporte para las células tumorales, se lleva estudiando desde hace un montón de tiempo y todavía no hemos dado con la tecla de que nos sirva como para tratar el cáncer. Y la microbiota pues es seguramente el último de lo que viene, de centrar la investigación en lo que acompaña al cáncer y no en el cáncer en sí. Pero desde luego hay muchísima investigación. Es decir, si tú buscas en algún buscador médico cáncer microbiota, te van a salir cientos de artículos. O sea, ahora mismo es un punto de investigación muy, muy, muy caliente. Y yo no puedo tratar al cuerpo como un cerebro aislado de mi intestino, aislado de mi hígado y aislado de mi pulmón, si además están dentro, si se están hablando para que la alquimia interna esté totalmente regulada. Es que encima el intestino lleva al cerebro un montón de sustancias muy responsables de nuestro bienestar, como son el GABA, como son la acetilcolina, como es la dopamina. Entonces yo hablaría más de un tratamiento integrado y creo que la ciencia ya está cada día más viendo distintos tipos de subtipos
de trastornos emocionales o depresivos o ansiosos, que muchos de ellos pueden provenir más que de prácticas de personalidad, actitudes mentales o de otras actividades incluso estresantes, que es que el estrés que viene de fuera también inflama la célula y el estrés que viene de dentro de nuestra alimentación también. Con lo cual yo vuelvo a lo mismo, a integrar a los dos órganos. Está claro que hay que apoyar cualquier iniciativa, ¿no?, acerca de estudios centrados en la microbiota por todo lo que vamos a aprender. La verdad es que ojalá, ojalá. Y luego, si solo pudieras escoger 3 hábitos para mantener tu microbiota saludable, ¿cuáles serían y en qué orden? Pues mira, el primero, alimentación, obviamente. Para mí el segundo sería la gestión del estrés, porque hace mucho daño sin darnos cuenta. Es ese personaje ahí silente que tenemos. Y otra cosa muy importante que no hemos dicho es el ejercicio. El ejercicio, cada vez tenemos más estudios, ¿no? Hay estudios también muy chulos, fíjate, en microbiota de gente que corría maratones, ¿no?, y que les hacen un estudio antes de correr la maratón y después de su microbiota, y es que su microbiota mejoraba muchísimo. ¿Cambia con el ejercicio físico? Con el ejercicio, sí. ¿Y cualquier ejercicio físico? No, los estudios, al menos en microbiota, sobre todo se centran en masa muscular, es decir, ejercicios de fuerza. Porque al final todo tiene el sentido. El músculo cada vez tiene una posición más de casi órgano, un órgano metabólico que genera un montón de hormonas. Pensemos que el tubo digestivo, hemos hablado solo de una parte del tubo digestivo, que es la microbiota, pero el tubo digestivo tiene sistema inmune, tiene sistema neurológico y genera hormonas también. Entonces, esas hormonas están muy relacionadas con las hormonas del músculo. Si nosotros generamos ejercicio de fuerza de una manera habitual, nuestro intestino, por ende, va a estar también mejorado. Y además el ejercicio de fuerza, aparte, también nos protege de los huesos, salud cardiovascular, o sea que sí o sí ejercicio de fuerza. Y hay una cosa que yo siempre digo mucho en la consulta, porque hay gente que como vamos tan mal de tiempo, es que no tengo tiempo para hacer ejercicio. Yo muchas veces les digo, bueno, hagamos una vez a la semana ejercicio, reglado, con un entrenador, donde tú quieras ir. Pero el resto de días hay un concepto, no sé si conoces, que es el NEAT, que es el tiempo que tú empleas de ir de un lado para otro, caminar. O sea, de nada sirve que vayamos 3 días al gimnasio si luego el resto de días estamos sentados. No, además es que hay que provocarlo. Es decir, si vas a un sitio y ves unas escaleras y un ascensor, sube por las escaleras. Que eso al final, yo creo que si lo piensas, al final lo haces. Es un hábito. Es un hábito, efectivamente, es un hábito, pero está claro que la calidad de nuestra microbiota, cuidarla, no solo va a mejorar nuestra menopausia, sino que va a mejorar nuestra calidad de vida en general. Y si me permites un cuarto, que sé que venga, sería, un cuarto, sería la calidad del sueño. ¿Vale? Cada vez cobra más importancia el sueño. Mucha importancia. O sea, nosotros también a nivel de la microbiota sabemos que nuestros microorganismos, igual que nosotros, descansan en las horas de sueño, en las horas en las que el cerebro también está más apagado, que tiene menos actividad. Entonces, el que nosotros tengamos nuestras horas de sueño, que no tengamos esos despertares precoces, que no descansemos, que amanezcamos con mucho cansancio, también implica nuestra microbiota. Esto en menopausia es difícil. Es difícil. Es muy difícil porque somos muchísimas mujeres las que tenemos, de repente te levantas, no es nada fácil esto. Claro, lo que pasa que ahí, fíjate, sí que han avanzado un poquito más en los estudios de microbiota porque sí que han visto que dando ciertos tipos de progesterona, ¿vale? Sí que mejora la microbiota que está también más relacionada con el sueño, con el ritmo circadiano en mujeres con menopausia. Por tanto, sí creo que no muy largo plazo vamos a encontrar probióticos que nos ayuden a gestionar esto. Ojalá. O sea, ojalá, ¿dónde hay que firmar? Silvia, ha sido un auténtico placer. No sé si quieres dar algún otro mensaje o algo que se nos haya quedado en el tintero. Yo creo que hemos tocado una variedad de temas importante, muy variado. Hemos aprendido muchísimo contigo y de verdad que qué importante es cuidar la microbiota, ¿no?, para mejorar nuestra calidad de vida. Y sobre todo nos has dado luz a este universo invisible y tan necesario. Millones de gracias, ha sido un auténtico placer tenerte aquí y espero tenerte en próximas ocasiones y muy pronto. Muchas gracias.